Vamos a continuar con manejo del dolor en la emergencia. En esta segunda parte vamos a ver cefaleas, dolor lumbar y dolor crónico reagudizado. Estos son, como habíamos dicho previamente, los dolores más frecuentes. Ya abordamos dolor musculoesquelético y dolor abdominal y vamos a continuar con los que siguen en frecuencia: cefaleas, dolor lumbar y el dolor crónico agudizado vinculado a lo oncológico. Vamos con cefaleas. Es un motivo de consulta muy frecuente que hay que indagar con mucha capacidad semiológica sobre cuándo aparecieron, el patrón de tiempo con el que aparecen, las características, con qué alivia, ante qué circunstancia, y es bastante difícil hacer el diagnóstico del tipo de cefalea. La clasificación es muy extensa y a veces tienen un tratamiento específico cada una de ellas. Entonces, en la emergencia no buscamos hacer el diagnóstico preciso del tipo de cefalea. Eso es tarea del neurólogo. Lo que nosotros buscamos es hacer la diferencia entre cefaleas primarias y secundarias, descartar las secundarias, que son de otro resorte de tipo terapéutico, y tratar las cefaleas primarias de forma de lograr abortar el dolor para que el paciente luego pueda consultar al neurólogo. Las banderas rojas son las que nos tienen que alertar, y ante la presencia de las mismas debemos hacer una imagen, una tomografía o eventual resonancia, y eventualmente pedir laboratorio según corresponda. Es decir, si hay cefalea y aparte fiebre o alteración del estado de conciencia, sin lugar a duda, esto merece hacer una resonancia. Si inicio brusco y no hay antecedentes, o el paciente nunca tuvo cefalea y esta cefalea empieza luego de los 65 años, probablemente esto pueda ser de origen tumoral o de intensidad progresiva, que empeora cuando el paciente duerme, o cuando cambia de decúbito, o cuando tose o hace alguna valsalva. Esto puede ser hipertensión endocraniana. O que el dolor de cabeza inicie durante el embarazo. O que un paciente ya sea migrañoso y conozca sus auras y esta vez comience de forma totalmente atípica, o el cambio de lo habitual, o que no responda al tratamiento que antes respondía. Ante estas circunstancias, los pacientes deben realizar una imagen de encéfalo. Las cefalecias de comienzo agudo, ¿sí?, y primer evento de cefalea también se considera una bandera roja, o que sean explosivas o precedidas de una maniobra de valsalva, o que haya una pérdida transitoria de la conciencia o síndrome de meningio. En estas circunstancias de esta cefalea explosiva con síndrome de meningio hay que hacer una tomografía urgente, porque hay que pensar en hemorragia subaracnoidea. Debe quedar claro que cuando hablamos de hemorragia secundaria hay un proceso patológico que genera como síntoma cefalea: una hemorragia subaracnoidea, un sangrado cerebral, un tumor, infecciones del sistema nervioso como meningitis. Estas cefaleas, estos dolores de cabeza, tienen otro tipo de tratamiento. En el caso de ser una meningitis, antibióticos. En el caso de ser una hemorragia subaracnoidea, buscar y tratar el aneurisma. Un tumor cerebral, el tratamiento quirúrgico correspondiente. Ahora, las cefaleas primarias se diagnostican habiendo descartado las causas secundarias, y en las cefaleas primarias sí tratamos exclusivamente el dolor. Cuando hay una cefalea de comienzo agudo, me pregunto, para hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí?, ¿hay deterioro de sensorio? ¿Sí? ¿Hay déficit neurológico focal agudo? ¿Sí? ¿Y hay síndrome de hipertensión endocraniana? Bueno, esto puede ser un hematoma intracerebral espontáneo, un sangrado cerebral. ¿Hay fiebre? ¿Hay alteración del sensorio? ¿Y hay síndrome meningio? Es una meningitis. Estas dos son cefaleas secundarias. Una, sí, haremos consulta con el neurocirujano, y otra con el infectólogo. Ahora, si tengo un paciente mayor a 50 años, ¿sí?, con eritrosedimentación elevada,
¿sí? Y cefalea continua en el área temporal. Esto puede ser una arteritis de la arteria temporal y esto se trata con corticoides. Es una enfermedad de orden reumatológico. También es una cefalea secundaria, ¿sí? Ahora, si se compromete la segunda o la tercera rama de trigémino, el dolor, y tengo todo el examen neurológico normal y el dolor es de un solo lado, va y viene con recurrencias muy intenso, esto puede ser una neuralgia trigeminal y tiene un tratamiento específico la neuralgia del trigémino, ¿sí? Ahora, si la cefalea es crónica, hay historia familiar de dolor de cabeza, ¿sí? La mayoría empieza antes de los 40 años, ¿sí? Y la cefalea es pulsátil, con náuseas, vómitos y fotofobia. Bueno, esto es una migraña típica. Y esto es una cefalea, ¿sí?, primaria. Es migraña la enfermedad y es lo que tengo que tratar. Ahora, si hay cefalea más trastorno de ansiedad, ¿sí?, que es la forma más común, suele ser bilateral, frontal o occipital y de carácter más bien opresivo, esto es una cefalea tipo tensión. Estas cefaleas, ¿sí?, también pueden ser cefaleas crónicas diarias. Se llama cefalea crónica diaria la que compromete más de 180 días al año, no hace falta que sean continuos, ¿sí? Y en general es intensa, pero permite al paciente seguir haciendo sus actividades cotidianas. ¿Qué hacemos en el departamento de emergencia cuando el paciente llega con una cefalea habiendo ya descartado que no sea una cefalea secundaria? El primer paso es, como les dije, descartar que no sea una cefalea secundaria, hemorragia subaracnoidea, tumor, meningitis, hematoma intracerebral. Todas estas causas tratamos las causas de base. Pero habiendo descartado esto, ¿sí?, el segundo paso, ¿sí?, no siempre es necesario realizar diagnósticos de qué tipo de cefalea primaria se trata, ¿sí? Vamos a intentar abortar el dolor y después le vamos a solicitar una consulta al neurólogo al paciente una vez dado de alta. Vamos a ver que nuestro paciente esté adecuadamente hidratado, a veces hay que hacer un poco de fluidos en forma endovenosa, ¿sí? Y vamos a ver un tratamiento general que le puede venir bien a cualquier tipo de cefalea primaria. El primer paso es oxigenoterapia. No todas las cefaleas responden al oxígeno, pero como nosotros no vamos a hacer diagnósticos diferenciales de tipo de cefaleas primarias, ¿sí?, vamos a poner unas canulitas de oxígeno. Vamos a usar AINE endovenosos en forma agresiva. 150 miligramos de diclofenac, ¿sí?, en un bolo en 15 minutos, seguido de paracetamol y metoclopramida. La metoclopramida no necesariamente como antiemético. Puede el paciente tener náuseas o vómitos, pero la metoclopramida es un neuroléptico y tiene actividad antimigrañosa. Entonces, la dosis son 20 miligramos de metoclopramida que podemos ponerlo junto con el diclofenac para que pase rápidamente. Entonces, el primer paso es muy agresivo. Recuerden que un paciente que consulta por cefalea a la guardia es porque tiene un dolor muy intenso. Oxígeno, AINES, metoclopramida, en bolo endovenoso en 15 minutos y paracetamol, vía oral, eventualmente si tenemos endovenoso. Con esto, la mayoría de los pacientes suele mitigar el dolor al menos un 50%. Si el dolor no cede, podemos hacer, ¿sí?, dipirona 1 gramo o 2 gramos, 0.5 si el paciente no tiene hipotensión arterial. Aquí los especialistas en cefaleas, si el dolor no cede, recomiendan repetir el mismo u otro AINE, ¿sí?, con lo cual podemos encontrar algunos conflictos en términos de dosis. Aún así, recomiendan repetir el antiinflamatorio si no hay efectos adversos. Continuamos con oxígeno, repetimos la metoclopramida y el paracetamol. Y si con esto no cede, si tenemos disponibilidad de un triptán, naratriptán, entre 2.5 y 5 miligramos día por vía oral, se puede usar. En general, preferimos no usar los derivados ergotínicos. Tienen muchos efectos adversos y no tienen tanta eficacia como los triptanes, ¿sí? Ahora,
Si luego del triptán el dolor aún no se dio, se puede usar un fármaco neuroléptico más potente. Por ejemplo, la levomepromacina, la clorpromacina, el haloperidol, cualquiera de ellos se podría usar. En general usamos levomepromacina entre 25 y 50 miligramos y lo pasamos en 1 hora. Estos neurolépticos, la levomepromacina, tiene actividad sedativa, así que el problema es que el paciente se va a dormir, va a tener sueño, ¿sí? Los corticoides, la dexametasona, se pueden usar y si bien no tienen un efecto analgésico en el dolor agudo, evitan la recurrencia posterior de las migrañas, por lo que se puede usar durante 4 o 5 días para evitar nuevas crisis migrañosas hasta que el paciente pueda acudir al neurólogo. Si aún con esto el dolor no cede, estamos frente a lo que llamamos estatus migrañoso, y el estatus migrañoso requiere internación. Vamos a continuar con el oxígeno, con el diclofenac en infusión continua, paracetamol, y podemos elevar el neuroléptico, la levomepromacina, a 100 miligramos día más dipirona cada 8 horas. Y ahí sí vamos a consultar con el paciente internado, con neurología y con el servicio de dolor. Si el dolor pasó, el paciente se va con el antiinflamatorio, con el paracetamol y la metoclopramida con consulta con dolor. En general, los opioides no tienen una buena eficacia en la cefalea, por lo que no suelen estar indicados. Siempre descartar las causas de cefaleas secundarias, ¿sí? Si existen dudas o banderas rojas, hacer tomografía de cerebro, punción lumbar, laboratorio, lo que uno considere, evitar el uso de ergotínicos y triptanes de entrada en el departamento de emergencia. Los pacientes crónicos suelen abusar de los ergotínicos, ¿sí? Y existe lo que se llama cefalea por abuso de analgésicos y cefalea por abuso de ergotínicos. Entonces nosotros le damos más ergotínicos y el paciente está peor, ¿sí? Con respecto a los AINES, no ha demostrado un AINE ser mejor que otro, así que podemos usar cualquiera que tengamos. Aquí tenemos nuestro algoritmo diagnóstico. Entonces, siempre para cefalea primaria, diagnóstico de cefalea primaria, descartamos todas las causas secundarias y esto lo hicimos eventualmente con tomografía, punción lumbar o laboratorio. Hacemos oxígeno, agresivamente diclofenac, paracetamol y metoclopramida en forma endovenosa, ¿sí? Si con esto el dolor se dio, el paciente se va con pautas de alarma a consultar por externo con el neurólogo. Si el dolor no se dio, agrego dipirona y repito, ¿sí?, el primer paso. Y si con eso no se dio, si tengo disponible, puedo usar naratriptán. Si al cabo de 4 o 6 horas no le pude dar el alta a mi paciente, empiezo con un neuroléptico más potente, levomepromacina, entre 25 y 50 miligramos más el corticoide. Y si no cede, directamente el paciente queda internado con diagnóstico de estatus migrañoso, mantengo el tratamiento elevando la dosis del neuroléptico. Algunos tipos de migraña, ¿sí? La migraña tipo tensional, ¿sí?, se puede tratar en forma aguda con paracetamol o ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, ketorolac. Podemos usar el AINE que queramos, ¿sí? Incluso se puede repetir cada 2 horas. Recuerden que hay que ser muy agresivo con dosis máxima de entrada. Los pacientes, si bien esto no se hace en el departamento de emergencia, lo hace más el especialista en dolor o el neurólogo, ¿sí?, más de 6 episodios de cefalea mensuales o interferencia con las actividades cotidianas tiene indicación de tratamiento preventivo de la cefalea. Y esto se puede hacer con amitriptilina, con beta bloqueantes, con verapamilo, con venlafaxina, bueno, muchas cosas. Pero por ahí no es patrimonio del departamento de emergencia. ¿Cómo es el manejo agudo de la migraña? Recuerden que la migraña es una hemicranialgia pulsátil por vasodilatación, es una vasodilatación dolorosa, ¿sí? Se puede usar AINES. Recuerden que la ergotamina hay que intentar evitarla. Podemos usar triptanes, sumatriptán, naratriptán, el que tengamos, ¿sí? No superar, si es sumatriptán, 200 miligramos día, si es naratriptán,
5 miligramos día. También se puede usar neurolépticos, ¿sí? Y como preventivo se puede usar beta bloqueantes, ¿sí? Amitriptilina también. El estatus migrañoso es la migraña que no cede con el tratamiento o se mantiene el dolor por más de 72 horas. Estos pacientes deben ser adecuadamente hidratados, recibir antieméticos, dosis elevadas de AINES, ¿sí? Y eventualmente también podrán usar triptanes, ¿sí? Dexametasona y algún neuroléptico como clorpromacina o levomepromacina. Recuerden que los neurolépticos tienen efecto sedativo, los pacientes van a tener sueño. La cefalea en racimos, un tipo de migraña muy particular, donde duele básicamente la zona ocular, muy intenso. El paciente siente que le arrancan el ojo, acompañado de lagrimeo. En esta cefalea es útil la oxigenoterapia a flujos altos, ¿sí? Se puede usar spray de lidocaína nasal, sumatriptán desde el inicio porque son cefaleas refractarias, ¿sí? Eventualmente los ergotínicos y aquí sí corticoides, topiramato, verapamilo para prevención. Pero vuelvo a repetir, si bien nombramos aquí algunos tipos de cefalea, no es el trabajo en la emergencia de hacer el diagnóstico diferencial de los tipos de cefalea, sino tener las herramientas para abortar cualquier tipo de dolor de cabeza habiendo descartado las causas secundarias. Vamos a ver algo sobre dolor lumbar, ¿sí? Es un motivo de consulta frecuente, puede estar ocasionado por múltiples circunstancias. Los síntomas que va a tener el paciente básicamente es dolor en la zona baja de la parte lumbar, acompañada de parestesias o calambre o debilidad muscular, ¿sí? El síntoma más frecuente es claudicación en la marcha. El paciente camina 20 metros, camina una cuadra o 2 cuadras y tiene que parar porque le duele. La irradiación en distribución radicular se ve con menos frecuencia. El lumbago, que es el dolor de la espalda baja, es muy frecuente. La debilidad aparece en la mitad de los pacientes y el entumecimiento también es muy frecuente, ¿sí? Cuando hablamos del lumbago, hablamos de dolor en la zona baja de la espalda, sin irradiación, ¿sí? Eso es lumbago. Puede haber rigidez, molestias, mal localizado, empeora con las diferentes posturas, pero el lumbago en sí mismo no se irradia. Esto puede ser por patología degenerativa de la columna, como artrosis, pero también puede obedecer a síntomas miofaciales o síndromes miofaciales y habrá que hacer el diagnóstico diferencial. Ahora, cuando hay dolor radicular, pensamos en que hay una raíz nerviosa comprometida. Y eso puede ser por estenosis del receso lateral o del foramen del agujero de conjunción. Y aquí hay dolor lumbar con irradiación radicular. Dependiendo qué vértebra esté comprometida, ¿sí? Podrá irradiarse hacia L4, que es hacia la parte anterior del muslo, o hacia L5, que es la famosa ciática, que es por la parte posterior del muslo y pierna. Entonces, si el compromiso es L4, eso se llama cruralgia, porque el comprometido es el nervio crural y el dolor lo va a tener hacia la parte anterior de la pierna, ¿sí? Puede haber debilidad para extender la rodilla y alteración del reflejo rotuliano. Si está comprometida L5, esa es la famosa ciática y se va por la parte lateral y externa de la pierna hasta el primer dedo del pie. Puede haber debilidad en la flexión dorsal del hallux, ¿sí? Y no se ven alterados los reflejos. Y si está comprometida sacra 1, esto va por la porción lateral y externa del pie y llega hasta el tercer, cuarto y quinto dedo del pie, ¿sí? Aquí hay debilidad para la flexión plantar y si hay alteración del reflejo aquiliano. O sea que hay que hacer un examen físico bien fino para ver si hay una radiculopatía, ¿sí? Y donde sospechamos que este nervio tiene la compresión. Y estos pacientes sí van a necesitar una resonancia magnética. No en forma urgente, salvo que haya banderas rojas. La claudicación neurógena es la aparición del dolor que limita la marcha.
Entonces puede aparecer dolor con calambre, con parestesias tipo quemazón, de distribución según el nervio que esté comprometido, ¿sí? L4, L5, S1, ¿sí? Recuerden que L5 es el más frecuente de todos, es la famosa, ¿sí? Dolor ciático. Cuando hay compresión medular, el paciente va a referir el dolor que sigue el trayecto de la raíz comprometida, L4, L5 o S1. Ahora, con el paso del tiempo, empieza a haber sensibilización central y periférica y el dolor se va haciendo más difuso y va comprometiendo toda la pierna y el paciente ya no logra definir el trayecto del dolor. Ahora, si hay hormigueo como disestesias o parestesias, los hormigueos suelen permanecer con el trayecto habitual del nervio comprometido. Así que en pacientes con dolores, radiculopatías, lumbares o sacras crónicas, ¿sí?, que no logran referir exactamente de dónde hasta dónde va el dolor, hay que preguntarle si tienen hormigueos o calambres o electricidad y ver cómo se distribuye ese hormigueo, y eso nos va a dar una mejor idea de qué raíz está comprometida. Vamos a hacer el test de la CEWE, donde lo que hacer es tracción neural. Lo que hacemos es estirar el nervio ciático y le vamos a extender el miembro, ¿sí? Y vamos a ver a cuántos grados. Un paciente que genera dolor a 15 grados tiene mucha más compresión que uno que generó dolor a 60. ¿Sí? Esto lo que genera es tracción de la raíz nerviosa y replica el dolor. Para enfocar el dolor lumbar y hacer diagnóstico diferencial de distintas enfermedades degenerativas de la columna, debe quedar claro que en un adulto sano, mayor a 30 años, hacer una resonancia magnética de columna sin que tenga ningún síntoma, existe la posibilidad de que encuentre enfermedad degenerativa, osteofitos o los famosos picos del oro, deshidrataciones discales, hernias discales, pinzamientos, y esto no implica que tenga dolor. Recuerden, no toda hernia discal genera dolor. Por lo tanto, un paciente puede tener 2 o 3 hernias de disco, pero el dolor solo está en la lumbar 5. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar. De la misma forma, tiene así la indicación quirúrgica. Debe haber una exacta coincidencia entre los hallazgos clínicos y la imagenología. Es decir, el paciente debe tener un dolor lumboradicular con irradiación L5 que va por la parte posterior, zona glútea, zona lateral de la pierna y llega hasta el primer dedo del pie, y debe haber una hernia de disco en L5. ¿Sí? Si el tratamiento es totalmente inefectivo, son candidatos a cirugía cumpliendo esos 3 criterios, ¿sí? Que coincida la clínica con las imágenes y que haya fallado el tratamiento médico. Si no, no tienen indicación quirúrgicas las múltiples hernias discales. ¿Sí? Entonces, si el paciente tiene artrosis de las apófisis espinosas, suele tener un dolor lumbar crónico de origen mecánico, duele cuando se mueve. Las hernias de disco pueden dar lumbociática, no siempre. Las listesis, que son los desplazamientos de las vértebras, también dan dolor lumbar de tipo mecánico con los movimientos. Y el canal lumbar estrecho, que se suele estrechar por artrosis, por enfermedad degenerativa, da dolor lumbar crónico de origen mecánico que puede ser uni o bilateral. Ahora, ¿cuándo me preocupo? ¿Cuándo es urgente? Bueno, si hay signos o síntomas de compromiso de cola de caballo. Esto puede ser, por ejemplo, trastornos esfinterianos. Eso, urgente llamar al traumatólogo o el cirujano de columna. Si hay déficit neurológico progresivo, si el paciente un día tiene debilidad, al otro día no puede mover y pierde los reflejos, el tratamiento es urgente. O si sospecho que el dolor se debe a un tumor, a una infección o un aplastamiento vertebral de origen oncológico, ¿sí? Eso también es urgente y llamaremos al traumatólogo, al infectólogo o a quien corresponda. Pero si el paciente tiene dolor cuando camina por dolor lumbar estrecho, lo ve el especialista del dolor. Si el paciente tiene dolor después de 6 semanas de tratamiento, ¿sí?, seguimos esperando.
y si hay rigidez matinal, ¿sí? Posiblemente sea una enfermedad reumatológica. Entonces, los dolores lumbares, salvo estas excepciones, no son emergencias. ¿Cuáles son las banderas rojas? Es decir, un paciente que acude con dolor lumbar y me tengo que preocupar, pedir una imagen, laboratorio y pensar que hay algo detrás de ese dolor lumbar. Si ha habido un trauma reciente en un paciente cercano a 50 años, pensar en fractura. Si aparte del dolor lumbar tiene pérdida de peso o fiebre que no se expliquen, hay que pensar en problemas oncológicos, o es un inmunosuprimido, o tiene historias de cáncer, ¿sí? En su historia clínica, porque puede ser una metástasis vertebral. O hay uso de drogas endovenosas, pensar en espondilodicitis, ¿sí? Una infección del disco intervertebral, ¿sí? Uso prolongado de corticoides que condiciona osteoporosis y aplastamientos vertebrales en pacientes mayores a 70 años. O si hay compromiso neurológico que va progresando y genera discapacidad. Alteración de esfínteres urinarios o intestinales. Debilidad en los miembros inferiores con dolor tipo neurítico, o si el dolor coincide con fallo terapéutico después de 2 meses de tratamiento. Todos estos pacientes deben ser sometidos a estudios rigurosos. Ahora, habiendo descartado las banderas rojas y sabiendo que se trata solo de un dolor lumbar o lumborradicular, ¿sí? Es decir, descartamos todas las banderas rojas, descartamos déficit neurológico, descartamos, primero tener en cuenta, la resonancia no es urgente. ¿Sí? Si no hay banderas rojas, no es necesario hacer una resonancia en la guardia. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es calmarle el dolor y después derivarlo por consultorio externo. Y también vamos a ser agresivos. Vamos a hacer un bolo de un AINE, diclofenac, seguida de la dosis de mantenimiento y le vamos a sumar paracetamol. Si con eso hay alivio, directamente se va a la casa. Si no, aquí sí se puede agregar un opioide. Tramadol entre 25 y 50 miligramos cada 6 horas, y dipirona si el dolor continúa por una dosis. Con alivio del 50% se podrá ir de alta. Y si no alivia, se puede sumar pregabalina a dosis pequeña, ¿sí? Cada 12 u 8 horas. Se da el alta con pautas de alarma y que vea al especialista del dolor o el especialista en columna. Si falta o no hay mejoría del dolor o hay banderas rojas, los pacientes hay que evaluar la necesidad de internación y programar una resonancia magnética. Pero vuelvo a repetir, son las mayoría de los pacientes. Entonces aquí tenemos nuestro algoritmo desarrollado. El paciente ya tiene diagnóstico de dolor lumbar agudo, ¿sí? Evalúo la presencia de banderas rojas. Si hay banderas rojas, eventual internación y resonancia magnética, pero sí voy a hacer tratamiento analgésico. Si no hay banderas rojas, sí evito estudios que no son urgentes y empiezo con diclofenac, carga de mantenimiento más paracetamol, mejoría con 50% de alivio. Si no hay alivio, puedo usar tramadol, dipirona y eventualmente pregabalina. Intentar que este paciente se vaya de alta. Solo quedarán internados los pacientes con déficit neurológico, con banderas rojas o que sospeche que el dolor lumbar obedece, por ejemplo, a una infección, a un tumor o metástasis. Vamos a ver algo sobre dolor crónico agudizado de origen oncológico. El dolor asociado a cáncer tiene altísima prevalencia, ¿sí? Y obedece a múltiples causas. Tiene múltiples mecanismos fisiopatológicos el dolor oncológico y es muy variable de persona a persona porque hay afección psicológica, emocional, social, espiritual, ¿sí? El paciente aparte debido a su enfermedad oncológica se encuentra fatigado o puede tener disneas, náuseas, lo que dificulta el tratamiento. Entonces hay que valorar completamente estos pacientes. El dolor en su mayor parte es producida por el mismo tumor o la enfermedad oncológica o sus metástasis, ¿sí? Y en menor medida, a veces el tratamiento oncológico puede generar dolor. Cuando un paciente con cáncer o con una enfermedad oncológica que viene con tratamiento analgésico, el dolor aumenta y
obliga a consultar a la guardia, hay que pensar en 3 posibles complicaciones. Progresó a la enfermedad y hay que ajustar el tratamiento médico. Hay una complicación inherente al cáncer, como por ejemplo un aplastamiento vertebral, ¿sí? O el tratamiento que está recibiendo es insuficiente. Entonces, dentro de las entidades oncológicas, la que más vemos con frecuencia es el dolor por metástasis ósea. Es de los dolores vinculados a cáncer más frecuentes y más molestos, ¿sí? Las metástasis a distancia, ¿sí?, generan el 80% de las consultas vinculadas a dolor, ¿sí? Las metástasis más frecuentes son en hígado, pulmón y hueso. Los sitios óseos más afectados son vértebras, pelvis, costillas, calota craneana y fémur. Y bueno, esto implica enfermedad diseminada a distancia. El dolor por metástasis ósea, ¿sí?, suele ser progresivo, va avanzando en semanas o meses, localizado en el área de la metástasis, sordo, muy molesto, tiene una triada característica. Tiene dolor de base, le duele todo el tiempo. Y después tiene dolor irruptivo o espontáneo y dolor incidental. El dolor incidental, ¿sí?, se debe a algo, es decir, el paciente se mueve, camina, va al baño y genera dolor, ¿sí? Entonces lo que hace el paciente es evitar esa circunstancia que le genera dolor. Entonces está claro, dolor de base, mal dolor ante ciertas circunstancias. Pero el dolor espontáneo, también llamado irruptivo, es el dolor que aparece ante nada, ¿sí? Es una crisis lancinante, tremenda de dolor, que suele ser más importante de noche, ¿sí?, que dura minutos o a veces horas y que después cede. Y este tipo de dolor espontáneo o irruptivo es el que más asusta al paciente, porque al dolor basal lo conoce. Al dolor incidental saben de qué circunstancias aprende, pero el dolor espontáneo aparece sin avisar. Y es lo que lo mantiene con temor al paciente. El tratamiento del dolor, siempre tratamiento específico, quimioterapia, hormonoterapia, radioterapia ósea, calma mucho el dolor, los bifosfonatos también, pero nada de esto podemos hacer en la guardia. En la guardia vamos a usar opioides, analgésicos no opioides adyuvantes y AINES y toda la terapia arsenal no farmacológico que esté a nuestro alcance. Los corticoides como adyuvante son muy importantes analgésicos en el dolor por metástasis ósea. Todo paciente con metástasis ósea mejora con glucocorticoides. Son dosis elevadas de dexametasona, entre 16 a 24 miligramos día. Tiene un efecto inicial muy importante, muy analgésico, con un periodo de luna de miel de 2 a 3 semanas. Luego de esas 2 a 3 semanas, la capacidad analgésica del corticoide empieza a descender, por lo que al corticoide en dolor por metástasis ósea solemos usarlo en dosis alta 2 semanas, luego empezamos a descender la dosis, incluso a suspenderlo y lo dejamos reservado para un nuevo evento de crisis de dolor. Entonces, ¿qué hacemos con los opioides? En general estos pacientes ya vienen tomando opioides. Y lo que recomendamos es, si lo que tiene es tratamiento insuficiente o la enfermedad progresó, aumentar el mismo opioide que toma un 25% de lo que tomaba, ¿sí? Dar dosis de rescate con el 10% de la dosis total de la nueva dosis calculada. Siempre que sea posible evitar la vía oral, usar la vía oral y evitar la vía endovenosa. Recuerden que son pacientes oncológicos, inmunocomprometidos, por lo que debemos, en lo posible, evitar su internación. Si podemos utilizar su misma medicación, reorganizar las dosis, reorganizar los rescates y darle el alta para que posteriormente consulte a su oncólogo y su especialista en dolor, le hacemos un favor a este paciente. Ahora, si la vía oral no puede usarse, ¿sí?, porque náuseas, vómitos o lo que fuese, vamos a usar la vía endovenosa, transformando los opioides, ¿sí?, según las tablas de conversión propuestas por la OMS. Usaremos morfina o el opioide que tengamos a nuestra disposición o que corresponda con el paciente.
En la etapa de dolor agudo se puede usar AINES siempre que sea posible por vía oral y siempre estos pacientes tienen mecanismos amplificadores de dolor, ansiedad, alteración del sueño, constipación, náuseas, vómitos. Entonces estos pacientes van a tener que recibir adyuvantes. Por nombrar algunos, pregabalinas, benzodiazepinas, ¿sí? Catárquicos, antieméticos, paracetamol también. Entonces, ¿cómo queda nuestro tratamiento de nuestro paciente con dolor crónico agudizado vinculado a cáncer? Descartar progresión de enfermedad, descartar complicaciones de la enfermedad de base o descartar tratamiento insuficiente. Siempre que sea posible, usar la vía oral. ¿Sí? Ahora, paciente que usa un opioide previo, aumento la dosis de ese mismo opioide un 25% y le acomodo los rescates. Si el paciente no usa opioide previamente, puede usar morfina en solución al 2% y empezar con 3 a 5 miligramos cada 4 horas. Ahora, con o sin opioide previo, agregamos diclofenac, dexametasona y paracetamol. Todo, si es posible, vía oral. Si el paciente no tolera la vía oral, vamos a pasar a morfina endovenosa. Según la dosis que traiga, estos 20 miligramos podrán ser suficientes o no, más el AINE, más la dexametasona, todo por vía endovenosa. Y evaluar la necesidad de otros adyuvantes según la presencia de insomnio, ansiedad, depresión, como pregabalina, amitriptilina, benzodiazepinas. Siempre priorizar el tratamiento vía oral, evitar el uso de nalbufina, sobre todo porque estos pacientes en general vienen tomando opioides, y tratar todos los síntomas asociados, náuseas, vómitos, gastritis, insomnio, ansiedad, constipación, que funcionan como amplificadores del dolor. Aquí está nuestro algoritmo, ¿sí? Paciente con dolor de origen oncológico que se agudizó, vemos si usa opioide previamente, si lo usa, aumentamos la dosis del opioide que él trae, ¿sí? Y reorganizamos los rescates. Si no usa opioide, iniciamos un opioide de ser posible por vía endovenosa, por vía oral, ¿sí? Más diclofenac, más glucocorticoides, más paracetamol. Si no tolera la vía oral, daremos lo mismo en forma endovenosa, sumado con los adyuvantes que corresponden. Recordar, ¿sí?, que es importante en la emergencia trabajar en forma protocolizada, que es lo que intentamos hacer en estas charlas de dolor en guardia. Trabajar con algoritmos o con protocolos terapéuticos mejora la calidad de atención, mejora la evolución de los pacientes, genera unidad de criterios entre los profesionales, facilita el trabajo de los farmacéuticos, de la gerencia, en términos de que saben qué necesitamos y saben qué comprar, ¿sí? Disminuye los errores médicos y evita gastos innecesarios. Entonces, hay que trabajar en forma protocolizada, sin lugar a duda. Muchas gracias por su atención.